El desciframiento de la película que estamos haciendo en estos momentos, que es la de Hostel 2. Estoy hablando de Gilles de Rais, cuyo nacimiento y muerte se sitúa en torno a los años 1405 a 1440. La figura de Gilles de Rais y analizar su vida, que podemos ya calificar como un ritualista confeso, es importante para el desciframiento de la película y para algunos temas que hemos tratado en este canal en torno a la práctica de rituales con niños bajo la creencia de alcanzar poder y dinero cuando se ofrecían sus órganos, su muerte a determinados demonios, calificaban ellos. Es importante porque es una prueba de que esta fiebre que existe en algunos canales de YouTube y en algunos blogs acerca de denunciar la práctica de estos rituales con niños no es un invento de nueva generación. No estamos hablando de una idea New Age, algo que haya surgido de repente, un rumor urbano, sino que es una práctica que se lleva realizando durante muchísimos años y muchísimos siglos en nuestra historia. Y efectivamente esta película, que como vemos nos está dando muchísimas claves para entender cuestiones puntuales, estratégicas y trascendentales de nuestra vida política, evidentemente quiere dedicarle, y lo vamos a ver en el siguiente vídeo, una mención especial a este personaje, a Gilles de Rais, como lo va a hacer con otros, porque es la explicación de por qué se realizan estos rituales, y además gracias a su confesión sabemos, o nos explicó, cómo se hacían estos rituales y qué es lo que se hacía con los niños. Lo primero que tenemos que saber de Gilles de Rais es que este señor venía o era descendiente de uno de los grandes linajes de Francia, y esto es importante porque obviamente siempre estamos hablando de familias adineradas, de familias que se consideraban nobles, aristócratas, y que estaban hasta el cuello en la práctica de estos rituales con niños. Concretamente él nació en la Torre Negra, en un castillo que era el de Champtocé. Los padres de Gilles de Rais murieron, concretamente su padre tuvo una muerte muy violenta, y lo cierto y verdad es que él y su hermano quedaron bajo la tutela del abuelo materno, que era una persona extremadamente violenta. Esto también lo hemos comentado en innumerables veces en mi canal, de que las personas que practican estos rituales mayormente pertenecen a familias que yo he calificado como bloodliners, es decir, familias en las que el abuso se ha ido asentando de generación en generación. Por tanto, son muy violentos porque sus padres también lo eran, sus abuelos también lo eran, sus bisabuelos también lo eran, etcétera, etcétera. Es la violencia que se va perpetuando de generación en generación. Precisamente esta violencia que le inculcó su abuelo a él, lo transformó en una persona extremadamente agresiva, y por eso se alistó en el ejército. Pues existe, ya saben, esta famosa frase que dice que en la guerra es el único lugar en el que se puede matar indiscriminadamente sin que a uno nadie le pida explicaciones. Hemos hablado también muchas veces en este canal cómo estas familias se casan por intereses económicos y por ello también se van casando entre linajes pertenecientes incluso a sus propias familias, porque lo que se pretende es precisamente que no se pierda ese patrimonio, que no se pierda esa base económica que tienen estas familias. Y este señor en concreto se casó con una prima suya, Catherine de Tobarson, a la que le quiero dedicar una mención especial, porque también no es la primera vez que he comentado en este canal que en la educación de estos señores, en este caso fue Gilles de Rais, el abuso sexual hacia ellos desde que son niños es una práctica constante. Por eso cuando hablamos de ese tipo de personas, hablamos de personas que se han desviado hacia la homosexualidad, pero no teniendo una decisión libre de que se sienten atraídos por su propio sexo, sino que efectivamente esa deformación de su sexualidad y el hecho de que cuando son niños han sido abusados por muchos hombres provoca en ellos
una orientación obligada, no libre, hacia la homosexualidad. Este señor, Gilles de Rais, tenía relaciones sexuales con hombres, contrajo matrimonio con su prima, como he dicho anteriormente, hay detrás una historia porque la raptó, tuvieron una serie de problemas con sus familiares. Ahora yo no me voy a centrar en ello, pero lo que sí que es importante es que él tardó muchísimos años en tener descendencia con su prima, puesto que él tenía relaciones homosexuales con hombres. Gilles de Rais es el famoso Barba Azul. Todo el mundo hemos escuchado de pequeños ese cuento que nos contaban de Barba Azul, que tenía un ala en el cual su mujer no podía entrar, tenía prohibida la entrada en un ala del castillo. Es justamente este señor del que estoy hablando. Su mujer tenía efectivamente prohibida la entrada en un ala del castillo porque en ese ala del castillo se realizaban rituales con niños. Cuentan la historia que una noche su hija tenía muchísima fiebre y que la madre, pese a las amenazas de muerte que le había dirigido Gilles de Rais, Barba Azul, para que no entrara en este ala, al final entra precisamente por la preocupación que tenía por su hija, y entonces ante ella se desarrolla una imagen dantesca, puesto que vio a niños colgados de ganchos de las paredes y como otras personas que participaban en esos rituales los estaban torturando, los estaban mutilando, los estaban humillando y vejando. Y su marido también tenía en los brazos a un niño totalmente ensangrentado. Barba Azul finalmente le perdona la vida a su esposa bajo amenaza de muerte y diciéndole que si contaba algo de lo sucedido, pues la mataría a ella también. Eso es lo que cuenta la leyenda, es ese cuento famoso que nos han contado cuando éramos pequeños, evidentemente obviando el aspecto de los rituales de niños, pero efectivamente esta historia fue cierta. Hay que decir que Gilles de Rais luchó a favor de Carlos VII contra los ingleses y los aliados de Borgoña. Gilles de Rais, para que ustedes se sitúen en el mapa de Francia, estaba justamente en la Bretaña, es decir, en lo que es en el norte de Francia, porque Enrique V de Inglaterra reclamaba justamente ese territorio y se produce un enfrentamiento entre los ingleses y los galos. Como digo, él lucha a favor de Carlos VII. Simplemente como apunte decirles que Carlos VII venía de la dinastía de Valois y Enrique V venía de la casa Lancaster. También quiero hacer un apunte especial en ese sentido, pues ya les he dicho que en la historia se han ido quitando linajes, se han ido quitando casas nobles, casas aristocráticas de en medio, y se han propulsado, se han promocionado otras casas reales en función de qué linajes estaban de acuerdo o no en participar en esos rituales de niños. Y lo importante es que en este conflicto que se produce, en esta intervención bélica, él conoce a Juana de Arco. Bien, me quiero parar en la figura también de Juana de Arco para que ustedes vean que la forma en la que actúan, entre comillas, nuestras élites, que como he dicho 70 veces, yo me refiero a ellos como los Illuminati, aunque el concepto de élites es acertado en vistas a que es la idea de que 4 mandan sobre millones de personas. La forma, repito, en que actúan en la actualidad con nosotros no es nada nuevo. Ahí tenemos el personaje de Juana de Arco. Juana de Arco, que decía que tenía visiones, en primer lugar con Santa Catalina, en segundo lugar con Santa Margarita, y que al final el arcángel San Miguel lo que le pide o lo que le insta es a que liberase Orleans de manos inglesas. Bien, este es el cuento chino que nos han contado respecto de Juana de Arco, que además antes de intervenir en el conflicto bélico fue sometida a un tribunal inquisitorial que le dio la razón, que la beatificó, porque efectivamente, igual que hoy en día suceden determinados acontecimientos que provocan que la población se vuelque a favor de una intervención militar en un determinado lugar, entonces en los años que estamos hablando, que es la primera mitad de 1400, efectivamente la gente estaba muy arraigada o tenía mucha creencia religiosa, estaba muy arraigada en la fe religiosa, y evidentemente el hecho de que una persona que hubiera sido beatificada por la Iglesia Católica y que se hubiera dado por buena las visiones que esta persona tenía en cuanto a participar en ese enfrentamiento para liberar Orleans, era como obtener por parte del pueblo
una respuesta positiva a esa intervención militar. Es decir, Juana de Arco no ha sido más que el chivo expiatorio, el uso, el actor del que hablamos hoy en día, el agente para convencer a la población de que Dios, entre comillas, quería que se produjera ese conflicto bélico. Lo digo más que nada para que ustedes vean cómo la manipulación de los ciudadanos, cómo la manipulación de la sociedad ha sido siempre igual y cómo estudian cuál es el punto débil de los ciudadanos para meterles o para convencerles de una forma absolutamente manipuladora de que intervengan o que den al menos el sí en aquella o en aquella otra campaña militar. Fíjense cómo la historia se repite, porque llega un momento en que Juana de Arco llega a ser un personaje incómodo para este nuevo rey Carlos VII, al que a ella había apoyado, y entonces pues la abandona en las manos de los enemigos. La abandona en las manos de los enemigos, donde fue sometida a un juicio, digamos así, en el que si bien en un primer lugar se declara inocente, finalmente ella manifiesta una declaración de culpabilidad, que eso también lo vemos actualmente en todos estos acontecimientos que están bajo la sospecha de no ser del todo claros, como la gente, estos actores, estos agentes se van declarando culpables y no suministran nunca información del acontecimiento en cuestión. Pero lo cierto y verdad es que, aunque la historia oficial dice que Guilles de Rais tuvo una discusión fuerte con el rey Carlos VII para que liberase a Juana de Arco, lo cierto y verdad es que todo esto es una historia falsa, puesto que Guilles de Rais estaba a poca distancia de donde fue quemada Juana de Arco, y además tenía los medios suficientes para liberarla, y además transcurrieron muchos meses entre que se encerró, se detuvo entre comillas a Juana de Arco hasta que se la quemó en la hoguera, con lo cual podemos concluir que Guilles de Rais simplemente no la ayudó porque no le dio la gana, y no la ayudó porque estaba escrito, estaba decidido que esa persona, que no era otra que el chivo expiatorio para convencer a la población de que diera el sí quiero a una intervención bélica, pues tenía que morir, igual que sucede en el mundo actual, y tenemos millones de ejemplos. Siguiendo con la vida de Guilles de Rais en cuanto, o Barba Azul, en cuanto a los rituales de niños, reunía todos los tópicos que reúnen actualmente las personas que hacen este tipo de rituales. Vivía entre lujos, le gustaba el arte, pero si los artistas querían prosperar en su corte, tenían que participar en estos crímenes, en estos rituales, en estos crímenes a niños. También fue nombrado canónigo. Esto es un aspecto en el que Eli Roth va a hacer mención o va a hacer alusión a partir de ahora en la película, y es que la Iglesia Católica, déjenme utilizar la expresión, no tiene ningún perdón de Dios en cuanto a la práctica de estos rituales, pues están realmente hasta el cuello. No en la pedofilia, porque la práctica de rituales, que también, pero es que la práctica de rituales con niños, digamos, es que ya es un punto añadido, es una maldad añadida. Fue nombrado canónigo, concretamente de Saint Hilary de Poitiers, y tenía una corte en la que estaba una comitiva, en la que participaban eclesiásticos y soldados. Vean cómo, de nuevo, estamos haciendo alusión a la fusión entre, entonces, la nobleza o la aristocracia, digamos, que ostentaba el poder político y económico, los eclesiásticos, es decir, también lo hemos comentado en el último vídeo que hablábamos sobre desciframientos, que también entonces ostentaban mucho poder económico, actualmente también, y el ejército, es decir, fusión entre eclesiásticos o religiosos, ejército y nobleza, que actualmente serían pues los políticos. En esa fusión se va a insistir constantemente. Guilles de Rais realizaba prácticas de esoterismo, con lo cual cuando Adam Weishaupt reúne a determinadas logias secretas y se crean los Illuminati, no descubre nada nuevo, puesto que el ocultismo y el esoterismo ya se venía practicando en estos linajes desde hacía muchísimos años. De hecho, se rodea en su corte de alquimistas, de nigromantes, de brujas.
Y tenía un mago principal que era Prelati, con el que por cierto tenía relaciones homosexuales, que le decía que si quería adquirir poder tenía que, digamos, desplegar o realizar prácticas de magia negra, concretamente los rituales. Cuando se practicaban estos rituales con niños, sus órganos, la vida de estos niños se ofrecían a un demonio que se llama Barron, o que ellos llamaban Barron. Barron, apellido que por cierto, y esta es otra pista de la película, es de origen español. No solamente tenían relaciones con Carlos VII, sino que también lo tuvo con su sucesor, con Luis XI, al que le habló precisamente de estas prácticas y le dijo que si quería tener dinero, que si quería tener poder, que si quería tener prosperidad, tenía que participar en estos rituales con niños. Además, lo que es importante de Gilles de Rais, y a mí me parece importante destacar, es que Gilles de Rais tampoco se inventa nada cuando realiza estos rituales con niños, puesto que una de sus lecturas favoritas, aparte de Ovidio, era la de Suetonio, que hablaba de la vida de los 12 Césares. Concretamente se dice como Tiberio, como Calígula o como Nerón ya realizaban estas prácticas, estos rituales con niños, con lo cual cuando se habla actualmente de que hay niños que han sido matados en este tipo de rituales, volvemos a insistir, esto no es un invento de 4 personas que no tienen nada que hacer, es cultura, porque estos rituales se vienen practicando desde hace muchísimos siglos antes que ahora. Importante saber lo que hacía Gilles de Rais, que tenemos la suerte de que está confeso y nos ha contado toda la película. Lo que hacía, repito, Gilles de Rais, Barbazul, para reclutar a esos niños. En primer lugar, a sus padres los convencía de que le dieran a esos niños para incorporarlos a su corte, haciéndole falsas promesas de que los iban a hacer pajes, y luego pues sus niños desaparecían y sus padres evidentemente ya no los volvían a ver porque los habían matado. Otra forma de procurarse niños era a través del rapto, del secuestro, y la tercera vía de procurarse niños era ofreciéndoles a sus padres tratos de favor si cedían a esos niños para esos rituales. ¿Qué es lo que hacían en estos rituales? Pues vamos a abrir boca. Lo que hemos comentado 700.000 veces en el canal, lo confiesa Gilles de Rais. Los mutilaban, los vejaban, los humillaban, los asesinaban y los violaban. También se aprovechaban o reclutaban o reunían a mendigos, a niños mendigos que iban pidiendo por las calles, los metían dentro de los rituales. Hacían apuestas de cuáles eran los rostros más bellos. Esto lo vemos en la película, cómo salen, por ejemplo, estas 3 adolescentes y van apostando más dinero sobre una cara o sobre otra en función de quién les parecía más atractiva. Les cortaban las cabezas, fíjense como con dagas o cuchillos, como en la película de Hostel 2, y ya se lo he dicho yo, se hace constantemente referencia al problema de las cabezas, cómo es importante en este tipo de rituales separar la cabeza del cuerpo y clavarla en una pica. Y en esa película hay una escena donde precisamente una de las adolescentes en la huida abre una habitación y se encuentra 11 cabezas clavadas en 11 picas que no son de personas mayores, como se ven ahí, puesto que sabemos que todas estas películas vienen maquilladas para que no las censuren, sino que son niños, las cabezas de niños clavadas sobre picas. Ofrecían a este demonio, a Barron, los órganos de los niños. Ya les he dicho 70 veces lo importante que son los ojos. De hecho, en la película de Hostel 1 hay una escena en la cual se le arranca a una persona un ojo. Los corazones también es muy importante que se ofrezcan en ritual. Ahora vamos a ver cómo se hacían estos rituales y simplemente para que ustedes abran boca. Colgarlos de ganchos del techo y degollarlos para que se fueran desangrando poco a poco es otra de las formas de realizar este ritual, el desangramiento, que ya les he hablado yo que la película de Hostel 2 nos habla o nos incide sobre el tema del desangramiento. El desangramiento es muy importante en la práctica de estos rituales. Fíjense, antes de hablar concretamente de cómo se practican,
Quiero decir que cuando se le hace a este señor el juicio, porque este señor finalmente se le termina deteniendo, concretamente hay un obispo, que es el obispo de Nantes, porque todos los... Las personas con las que se relacionaba Guilles de Rais, entre las cuales estaba la Iglesia Católica, sabían, por supuesto, que Guilles de Rais había matado aproximadamente, se le calculan que unos 1000 niños. Lo que pasa es que nadie le puso coto al tema, nadie le hizo nada, actuaba bajo total impunidad. El hecho de que finalmente se le termine deteniendo y se le termine juzgando por esto fue simplemente porque tuvo un conflicto económico con el obispo de Nantes. Y entonces el obispo de Nantes, para vengarse de él por ese conflicto económico que habían tenido, es cuando lo manda a detener. No por el bien de los niños que habían sido matados, sino, como he dicho ya anteriormente, por una razón de dinero, por una razón económica pura y dura. En esta confesión que hace él, en el cual se declara culpable y efectivamente reconoce la existencia de estos rituales de niños, que vuelvo a insistir que todas estas personas se declaran culpables para que no se siga investigando más allá del tema, puesto que Guilles de Rais no realizaba estos rituales solo, sino que en estos rituales participaban otras personas, de las cuales evidentemente él no suministra información, sino que se inmola él, se declara culpable él. Una táctica que conocemos y que siempre es así, que actualmente se sigue haciendo así, precisamente para que no se siga investigando sobre el tema. Y él explicó que precisamente, como ya he dicho antes, estos rituales de niños se hacían para ofrecer esa sangre inocente a los demonios, concretamente él lo hacía al demonio Barren. De hecho, él creó como una especie de orfanato al que llamó los Santos Inocentes, donde recluían a niños desfavorecidos económicamente y familiarmente, y simplemente lo que hacían era matarlos, o sea, destinarlos a estos rituales. Y él explica lo que hacían, como he dicho anteriormente, separación de las cabezas con dagas y con cuchillos y clavarlas en picas. Otra cosa que se ve en la película de Hostel 2 es que les daban innumerables golpes, sobre todo en la cabeza, y lo hacían con palos y con instrumentos de azote, que los colgaban, como ya he dicho, con cuerdas y con sogas para mutilarlos, igualmente con ganchos que los estrangulaban, que se reían de ellos mientras estaban agonizando. Les cortaban el cuello, porque para ellos el desangramiento es muy importante. Ya hemos dicho muchas veces que estos rituales son canibalísticos, se comen la carne y se beben la sangre de estos santos inocentes, como ellos mismos han dicho, los abrían por dentro para contemplar sus entrañas. Esto se ve en la película de Hostel 1, concretamente dicen que era pues eso, un hermoso altar, decía él, así lo definía, en el cual se sacrificaban vidas, que latían ahí de una forma, según él, para siempre, de una forma interminable. Pintaban una estrella de 5 puntas en el suelo para realizar estos rituales. Esto, vamos, nos suena muchísimo. ¿Cuántas veces no ha habido asuntos de pedofilia en los cuales los menores han denunciado que se pintaban este tipo de estrellas? Otra cosa, el volumen. Para hacer el conjuro, para hacer la misa, que yo ya les he dicho 700.000 veces, que es necesario que esté presente un mago, en este caso era Prelati, ellos usaban un libro, un volumen, un gran volumen, que estaba escrito en letras rojas. Esta parte me ha recordado a un libro de Umberto Eco, que también se llevó al cine, en el nombre de la rosa, en el cual, si ustedes recuerdan, los eclesiásticos se peleaban por encontrar en esa enorme biblioteca un libro que contenía un gran secreto. ¿Van ustedes haciendo la relación? Evidentemente Umberto Eco, en el nombre o el nombre de la rosa, en ese libro habla también implícitamente de los rituales con niños, y precisamente ese gran volumen era un gran volumen de invocación para la práctica de estos rituales, en los cuales, como explicó Guilles de Rais, pactan con el diablo para obtener un poder absoluto en la tierra, es decir, se hace a cambio de que el diablo a ellos les dé poder económico, político, etcétera, y a cambio ellos, ¿qué es lo que le ofertan? Pues el corazón, los ojos y de órganos sexuales y demás miembros de estos pobres santos inocentes. Como ven,
Hemos tenido la suerte y en este canal no solamente vamos a hablar de Guilles de Rais, de Barba Azul, sino que vamos a hablar de más personajes históricos. Hemos tenido la suerte, repito, de que hay personas a lo largo de la historia que han confesado estas prácticas, estos rituales con niños que se vienen realizando desde hace muchísimos siglos en linajes importantes, en casas de emperadores, en casas de reyes, bajo la creencia, como ya les he dicho anteriormente, de obtener poder a cualquier precio, ofreciéndole, según ellos, al demonio o al diablo los órganos y la sangre de niños que son los santos inocentes bajo la total impunidad, como se viene haciendo hoy en día, con lo cual podemos concluir que nada nuevo bajo el sol. En el siguiente vídeo vamos a descifrar la siguiente escena de Hostel 2. Nos hemos quedado en un código postal de Francia y efectivamente vamos a completar ese círculo que les pinté, esa estrella de 11 puntas, que son 11 códigos postales de Francia en los cuales han ocurrido asuntos que tienen que ver con la pedofilia, y que nos va a dar o suministrar muchísima información de lo que subyace o lo que late en estas prácticas tan aberrantes y que en un 99,9% de los casos están gozando de absoluta impunidad. Muchas gracias por seguir el canal. Le doy la bienvenida, como siempre, a los nuevos suscriptores y a los que ya están. Por supuesto, nos vemos dentro de nada muy poco para colgarles la siguiente escena del desciframiento de esa película de Hostel 2 que nos da y nos está dando muchísima información muy valiosa, puesto que precisamente la idea de la ONU de las religiones, de la ONU de la religiosidad, la sacamos o la saqué yo de esa película, y miren que hace 3 días o hace 4 días publiqué ese vídeo y a los 2 días